Esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo. Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarat, donde comentamos la actualidad de la semana, una semana que de nuevo ha traído muchas noticias que merecen el comentario de nuestro invitado de hoy, que es Adolfo García Ortega. Bienvenido, Adolfo, a Radio Sefarat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, nos alegra tenerte de nuevo aquí, Adolfo. Adolfo, como saben, quienes siguen esta radio, es editor y escritor, y ha escrito mucho en relación a Israel, a Irán, al nuevo antisemitismo. Y yo recuerdo la última vez que estuviste aquí, Adolfo, nos comentaste que estabas preparando algo sobre Irán, o estabas investigando el tema. Sí, es mi intención siempre es escribir cuando ya realmente las cosas caen por su propio peso. O sea, yo por saturación acabo escribiendo. No soy un profesional de los comentarios políticos, pero sí que cuando realmente ya tengo la sensación de que hasta aquí he llegado con un tema es cuando tal. Sí, el tema de Irán me viene preocupando hace mucho tiempo, desde que surgió las amenazas de Ahmadinejad. Creo que es un personaje muy peligroso para todos nosotros, para todo el mundo en general. Y la deriva que está tomando Irán en el concierto mundial en los últimos años sí que me parece muy preocupante, y me apetece escribir, y llevo tiempo pensando escribir sobre él, sobre Irán y sobre el personaje en cuestión, sobre este personaje Ahmadinejad. Curiosamente, le decía a alguien hace poco, a un amigo, el título del artículo iba a ser Cara de idiota, porque de Ahmadinejad lo primero que me llamó la atención era su fisonomía, su cara. Su cara es una cara muy especialmente bufonesca, ¿no? Y sin embargo, todos los pasos que ha ido dando, de su ideología y su manera de actuar, es de una peligrosidad potencial enorme. Es decir, estas pequeñas bromas con lo nuclear puede acabar siendo el fin del mundo. Estas aparentemente bufonadas sobre el Holocausto pues acaban siendo la revisitación del tema de una perspectiva muy peligrosa. En fin, es un personaje que poco a poco va cobrando una personalidad de siniestro, ¿no? Abordaremos el tema Irán y el personaje bufonesco y peligroso de Ahmadinejad. Nos acompaña también hoy en la tertulia Masha Gabriel, la voz de las noticias de Radio Sefarat. Hola, Alex. Masha, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Ya sabes, siempre es un placer venir a hablar de gente tan simpática como Ahmadinejad. Sí, el placer es tenerte aquí en la tertulia. Bien, los temas de la semana son una vez más Irán, por supuesto, también esas elecciones anticipadas palestinas o la crisis interna palestina entre Fatah y el grupo terrorista Hamas, las elecciones iraníes las comentaremos. Hablaremos también de una propuesta a boicot a las instituciones académicas iraníes, una propuesta que parte de Rafael Barají en el ABC del viernes y que, bueno, a la que se han sumado algunas instituciones. También queremos hablar, si nos da tiempo, de Assad y de la última encuesta del Real Instituto Elcano, que sitúa a Israel como el país peor valorado por los españoles. Como veis, temas variados y a menos. Y gratos. Y empezamos por donde hemos empezado, que es este personaje Ahmadinejad. Quizás podemos empezar por las elecciones que han sido, por lo menos así ha titulado la prensa, sobre esas elecciones. Fueron en ayuntamientos, ¿no? Municipales. Eran municipales. En los cuales un duro revés para Ahmadinejad. ¿Por qué ha sido un duro revés? Quizás empecemos aclarando eso. Bueno, quizá el duro revés procede del hecho de que su tendencia política ha sido castigada por las urnas, ¿no? No ha sido refrendado. Y en cierto modo el propio Ahmadinejad pensaba que estas elecciones iban a ser, o podían ser un refrendo de su política, sobre todo internacional, porque a nivel nacional realmente es una política de represión permanente, es decir, cuyos efectos, como sus acciones internacionales tienen tanto calado en la prensa europea y en la prensa internacional, no vemos todos los aspectos que está viendo a nivel de represión, de falta de libertad de expresión, de acciones que son también grotescas realmente, ¿no? Pues prohibir las fotonovelas, las telenovelas, prohibir un montón de cosas que son casi de uso doméstico desde una perspectiva islámica, pues realmente es ridículo. Pero eso en Europa no se sabe, se conoce más bien los efectos internacionales de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las elecciones lo que han demostrado por un lado es que una amplia capa de la población iraní no está de acuerdo con esa política interior, sobre todo, y que los demás partidos, es decir, claro, es que hablar de democracia
es lo tremendo con Irán, es decir, parece como que realmente ha pasado algo, pero es que sigue habiendo es un país donde no hay ninguna libertad de expresión, ninguna capacidad de democracia. Entonces es entre los malos y los malísimos la jugada. Sin embargo, sí entre Irán ¿no? y otros países de la zona sí que hay más democracia en Irán que, por ejemplo, la hay en Siria o que la hubo en Irak en su momento. Yo creo que hablar de democracia es un equívoco. Yo creo que hay una especie de... Bueno, no sé si... No, yo no sé. A veces la democracia no sé exactamente en qué consiste, si es simplemente en que vaya una serie de gente a votar claro. o pero que ¿cuáles son las capacidades de decisión de la población iraní con respecto a sus es que yo creo que la democracia, los mandatarios? Si le das a la gente elegir entre algo muy malo y algo malo, y acabas eligiendo lo malo, lógicamente es algo muy bueno, porque no has elegido lo muy malo. Es decir, entonces creo que al final la democracia, cuando se concibe como algo formal, acaba siendo elegir entre ese tipo de cosas. Pero ¿cuántos países occidentales tienen ese problema por los líderes que se presentan, que dicen, ¿qué elijo? Bien, bueno, pero en cierto modo yo creo que los países occidentales de una democracia formal, como puede ser Europa y tal, hay otra serie de libertades y de cauces para expresión de esa libertad. Por ejemplo, la división de poderes en sí ya es una libertad. La laicización de la sociedad ya es una libertad. O sea, creo que esos elementos no se dan como garantes de nada ni en Irán, ni en Jordania, ni en Egipto, ni en estos sitios. Entonces son formas de democracia absolutamente formales o caricaturescas en un momento dado. En Irán, es decir, claro, que pensar que Rafsanjani sea la gran esperanza blanca de las libertades en Irán, pues da un poco de miedo. Pero yo creo que verlo, es que como estamos así en fechas januquianas, navideñas, vamos a verlo todo más positivo. Hago esfuerzos más que hacerlo bien. No, creo que de alguna manera sí que se ha expresado el pueblo, o por lo menos una parte del pueblo, ha habido una expresión de descontento. Le guste Ahmadinejad o no, gane Rafsanjani o no, sea él la gran esperanza. Sí que es verdad que la política interna, según todos los analistas, es inexistente en Irán y es realmente lo que le ha costado represora incluso. Represora, recuerdo el editorial que comentamos, Alex, del País, donde decía, qué curioso que Irán quiera venir a hablar de adalid de libertades cuando realmente... un llamamiento a la libertad de expresión que no existía en Europa según los iraníes y que por eso en Irán se podía celebrar la conferencia famosa, ¿no? Pero me preocupa una cosa añadida, y es decir, si acabamos aceptando que lo que está pasando en Irán, que era una sociedad totalmente dominada por unas clases clericales siniestras, si acabamos aceptando que lo que está pasando allí es una manera de democracia y que es un modelo social que se puede exportar a otros países árabes o musulmanes en un momento dado, al final estamos asumiendo que el rebajamiento de los valores más grandes puede acabar siendo una manera de ser, de estar en política de alguna manera. Entonces, porque yo he leído por ahí en algunos artículos, algunas entrevistas y tal, que Irán está exportando un modelo nuevo de islamismo en el mundo árabe. Es decir, frente a otros mucho más cerrados, esto parece que es más abierto. O sea, a lo mejor se refieren a Hezbollah, un nuevo tipo de... Bueno, se refiere a países donde realmente empiezan a ver a Irán como un modelo. Es decir, el hecho de que alguien piense que es un modelo de algo, eso es lo que me da miedo. Es decir, pero por eso yo creo que estas elecciones son una demostración de que no es un modelo de nada. A lo mejor se nos está vendiendo, es decir, con esta cosa que está tan de moda de consumo interno, consumo externo. Una cosa es que Ahmadinejad ha aparecido como el adalid de aquel que se va a enfrentar a Occidente, etcétera, etcétera, y me da la sensación de que le ha salido muy mal la jugada. Por un lado, su revisionismo sobre el Holocausto no le ha traído los réditos internos que esperaba, y por otro lado, la represión constante hacia los estudiantes y hacia su propio pueblo tampoco le ha traído estos réditos. Tal vez no podamos hablar de una democracia como la entendemos nosotros, que también es muy mejorable la nuestra, pero sí se puede hablar, yo creo que algo quiere decir estas urnas. Quiero decir, sí que hay, o a lo mejor yo estoy muy optimista, pero sí veo como un atisbo de esperanza, un poquito de luz que se cuela en el... Bueno, nos quedamos con la luz de Januquiesca, ¿no? Como decías antes de Masha, y bueno, algo de esperanza en Irán. Continuamos con el tema. Quería mencionar o introducir en el debate un artículo, o el argumento de un artículo de Gabriel Rifkin, que apareció en Haaretz esta semana, y lo titulaba ¿Qué hay debajo de la retórica? El argumento central de ese artículo es que hay en Irán una separación que tenemos que ver también en el exterior entre la retórica y la política oficial. Y según Rifkin, realmente el poder de Ahmadinejad es mucho más limitado que el que podemos pensar afuera, porque es la cabeza visible, ¿no?, del Irán actual, pero que el poder real económico, el poder económico y social sí lo tiene Ahmadinejad, pero las decisiones en política exterior están en manos
bueno, no sé si esto es mejor o peor, del ayatolá Ali Khamenei. Me dejas más tranquila, qué bien, Alex, gracias. Sí. Y del Consejo Nacional de Seguridad. Pero bueno, según Rifkin, esto es, vamos, que no hay que tomarlo tan. Pero seguramente, mira, yo creo que seguramente Ahmadinejad, dentro de unos años, no muchos, a lo mejor ni existe en política. Pero, ¿qué ha supuesto esta fase en Irán? En Irán y en el mundo. Ha colocado, o sea, está en primera línea de fuego como país gerente, garante de determinadas cosas en la zona. El tema nuclear ha ido por encima de todo y ha puesto en evidencia la debilidad de Occidente para frenar cuando un país antidemocrático adopta una política nuclear belicosa, porque no es una política nuclear civil, sino que evidentemente hay detrás una acción belicosa, va hacia adelante y llegará mucho más lejos. El tema entre las viñetas y el Congreso negacionista del Holocausto, eso que aparentemente parece una cosa, bueno, realmente grotesca, no lo acaba de ser tal como lo ha fijado Irán. Es decir, frente en Europa o en los países occidentales, yo creo que hay una cuestión con el tema del Holocausto que es quizá para mí lo más peligroso, y es que en cierto modo ha puesto como en la historia el Holocausto y lo ha llevado a un nivel de algo que puede ser juzgado como se puede juzgar cualquier hecho histórico antiguo, como la guerra de Waterloo, o como se puede juzgar las plagas de Egipto. Algo como lejano en el presente. Es algo que se puede criticar. El hecho de que lo hayan enjuiciado así en Occidente lo hemos visto como algo situado ya fuera de nuestro ámbito personal, es decir, cercano. Ahora mismo el Holocausto se ha convertido en algo que está en la historia. Es decir, esto que dicho así suena como raro, lo cierto es que al poder revisarse desde una perspectiva casi en que cualquier ciudadano español, por ejemplo, puede decir, pues yo también estoy de acuerdo, y seguro que exageraron, porque esa posibilidad, o llevarlo al terreno en que todo lo judío está mezclado, lo bueno y lo malo, como criticable, como es lo del Holocausto por parte de los iraníes, eso lo lleva a un terreno en que puede ser perfectamente negado y no pasa nada. Es decir, nadie se lo acaba de cuestionar como método. Entonces, ¿cuáles son los problemas de Ahmadinejad? Que ha situado esos temas en la historia. Lo nuclear, el papel de Irán absolutamente cercano a Hezbollah y el tema del Holocausto fijado no en un ámbito cercano, sino en un ámbito lejano. Eso ya en sí mismo, aunque mañana se muera Ahmadinejad, ya ha situado a Irán en un momento, en un lugar muy diferente. Luego, Ahmadinejad le viene muy bien a todos, incluido a los moderados que han ganado las elecciones, a Rafsanjani y a Khamenei. O sea que creo que Ahmadinejad es un personaje siniestro por muchas cosas. Y una de ellas por la huella que va a acabar dejando. No sé si tuviste oportunidad de leer, salió hace unos meses, o quizás fue antes del verano, la traducción de una entrevista con Ahmadinejad que hizo el Spiegel, y El País la tradujo. Bueno, y yo creo tremenda entrevista. El propio periodista decía... Creo que tu impresión de la cara de Ahmadinejad también se refleja en aquello que dice. Yo creo que el periodista llegó a un momento a manifestar como diciendo, le preguntaba, pero usted se da cuenta de lo que está diciendo, es lo que le decía, y el otro se reafirmaba. No, pero el problema pero lo que te da también un poco lo que te da la pauta un poco de esa entrevista, esas declaraciones, digamos un cara a cara con un periodista que le enfrenta consigo mismo, es no solamente la catadura moral, sino realmente el perfil bajo de este personaje, ¿no? Realmente es un tipo muy limitado en cuanto a conocimientos, bagaje. Muy limitado en cuanto a conocimientos y con demasiado poder ilimitado en sus manos, ¿no? Pero tú decías antes que ha puesto Irán en primera línea de fuego. El problema es que ha puesto Irán realmente en primera línea de fuego. Es que ha llegado un momento, y yo pienso que también eso asusta. Yo me imagino a los propios iraníes les debe estar asustando la retórica antioccidental, no tanto por la retórica antioccidental. A mí me da la sensación que cuando dices el Holocausto, la revisión que hace puede ser algo analizable y tal, nos asusta a nosotros, pero yo pienso que en Irán les importa un bledo. Lo que realmente les preocupa es que de repente este señor hace unas declaraciones y se le vienen encima muchísimos países y un gran Europa, bueno, se supone Europa, Estados Unidos, etcétera. Esto les preocupa realmente. No les importa el tema del Holocausto. A la mayoría de los iraníes Israel les trae al fresco. No es un tema de su preocupación. Ahora, eso sí, el tema nuclear, yo creo que ahí sí ha conseguido unir a la población. Pero es que todo el mundo está dispuesto, está de acuerdo en tener el tema. Y lo peor de todo, bueno, no sé si lo peor, o yo no sé, es analizable hasta qué punto tiene derecho o no, yo ahí no voy a entrar, que decir, bueno, estamos todos en contra, etcétera. Pero si hay un consenso con respecto a la cuestión nuclear, que es la que va a explotar, me imagino, para levantar después de este varapalo, no hay un consenso en el otro lado
para qué tipo de medidas hay. Francia, por un lado, gritando, hay que tomar medidas inmediatas. Sí, señores, pero ¿cuáles? Sí, ahí hay dos cosas. Yo creo que Ahmadinejad, es decir, con el tema nuclear lo que ha hecho ha sido crear interiormente una cortina de humo para tapar sus incumplimientos sistemáticos de las promesas electorales que hizo de soluciones de cuestiones sociales. Cuando salió Ahmadinejad, y al poco tiempo, yo oí a diplomáticos españoles que decían, Ahmadinejad realmente acabará cayendo por su propio peso por el hecho de que él ha hecho unas promesas electorales que no van a poder cumplir nunca y que son todas de mejoras sociales que realmente no estaban en su mano. Justamente cuando eso empezaba el pueblo a empezar a exigírselo, a pedirle cuentas de sus promesas electorales, aparece la cuña de la política nuclear que poco a poco va convirtiéndose en la gran bandera que aglutina efectivamente a todo el pueblo iraní. Los progresistas y los menos progresistas, los más clericales y tal, tienen lo nuclear como bandera. Y en Europa, y hablo de Europa, pero hablo del mundo occidental en general, empiezan a tener un complejo de inferioridad enorme y un miedo terrible a parar los pies a esa política nuclear. Pero claro, además otra cosa, dices, unifica con el tema nuclear, pero también yo pienso que, si te fijas, a medida que ha ido subiendo la protesta interna, es cuando ha ido sacando al judío malo, Israel, revisar, no sé qué. Usando los tópicos más vulgares. Claro, de hecho, las declaraciones de Ahmadinejad, cuando se ha sabido que había perdido, o bueno, muy a lo político de cualquier sitio, no ha perdido, ha ganado el pueblo iraní, y además ha sido los malos estadounidenses e israelíes, no sé qué. O sea, incluso en la derrota su única solución, su asidero es unificar en contra de, ¿no? Entonces, pero bueno, esto me imagino que dime. Un pequeño inciso. Hay una comunidad judía en Irán de 25.000 personas. Dicen que es la primera más importante creo que en Oriente Próximo, fuera de Israel. Sí. Y Maurice Motamed es miembro del Parlamento iraní. O sea, un dato que da este artículo de Gabriel Rifkin, que me pareció importante también. También decir que los judíos iraníes han considerado el circo la conferencia sobre el Holocausto, un insulto a la comunidad judía. Es decir, que bueno, obviamente no tendrán libertad para decir lo que quieran, pero eso lo han dicho muy claramente. Sí, ¿no? De todos modos, una cosita, tampoco olvidemos que Irán fue muy occidental en una época y no tan lejana. Algo debe de quedar también en el ambiente, es decir... Muy subterráneo también. Yo creo que el cine, la literatura y un montón de cosas, el arte realmente, pero está viviendo una época subterránea y clandestina. Sí. Yo creo que buena parte también, la sociedad iraní no percibe la opinión pública en general que hay sobre ella en Occidente. Es decir, creo que hay unos controles de libertad de expresión, de medios de comunicación, de ámbito universitario, que aquí no sospechamos todavía. O sea, son realmente tremendos, ¿no? Y eso también hace que la sociedad iraquí tenga unas imágenes muy concretas de sí misma, ¿no? Hablábamos de las reacciones a Irán, a las bravuconadas de Irán, a las bufonadas de Irán. ¿Cuál ha sido la reacción en Europa, en España? ¿Y qué os parece esa propuesta de de hacer un boicot a Irán y en particular a esas organizaciones o instituciones académicas como el Instituto de Investigaciones Políticas de Irán, que patrocinó el encuentro sobre el Holocausto la semana pasada? Hombre, a mí personalmente realmente creo que España ha reaccionado muy tarde a la hora de condenar o de criticar este encuentro. Lo ha hecho al final, cuando ya había acabado, cuando otros países lo habían hecho desde el principio, y quizá lo ha hecho un poco llevado por casi como por la inercia de las cosas, porque realmente de motu propio no se les había ocurrido negarlo. Creo que ha sido fruto de que determinadas personas, pues quizá uno de ellos, el embajador de Israel, dijeron, bueno, no estáis haciendo nada oficialmente con respecto a esto. Sí, la Federación también envió una carta. O sea que realmente eso puso, por un lado, creo que en evidencia esa especie de inconsciencia que hay respecto a todo lo que tiene que ver con lo judío por parte del gobierno en general y de algunas instituciones, concretamente del Ministerio de Exteriores. Y en cuanto a esta medida concreta, bueno, vamos, el hecho de que se prohíban determinadas cosas, creo que a la larga no es una cosa que sirva para nada, ¿no? Creo que es mucho más eficaz insistir para clarificar y dar una imagen real de lo que pasa en Irán que acciones
tipo de, pues si haces tú esto, yo hago más. Sí, tiene un toque demagógico también. De revanchismo sí. Un poco ridículo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. ¿Os además, referís al boicot académico? Al boicot sí. de este académico. A mí además me recuerda, evidentemente, a los boicots que también de repente, pues ahora no vamos a comprar más naranjas israelíes y ahora Oxford no va a negociar con... Quiero decir que al fin y al cabo también suena un poco a juego de niños y yo creo que lo que está en juego es mucho más serio que un pequeño boicot de instituciones, ¿no? Creo que, y además, mira, me voy a hacer blairista, voy a ponerme en plan Tony Blair. Precisamente creo que fue esta semana que dijo que lo que se está necesitando es el apoyo para los moderados, es el ayudar desde afuera y no el situarnos una vez más como enemigos, es decir, pues ahora les boicoteamos. No, ahora les ayudamos a sus propios moderados o a sus reformistas y creo que ahora el viento empieza a soplar por ahí y es donde habría que girar la vela y habría que ayudar, no creo, vamos. Yo creo que la libertad de expresión es la clave de todo. Es decir, y intentar prohibir, boicotear, censurar, es entrar en un juego que justifica al otro lado, ¿no? No es inteligente. Uh-huh. Sobre la pugna, la guerra o guerra civil interna palestina, que también está relacionada con Irán, porque Hamás recibe financiación y ha obtenido ahí casi un respiro en ese viaje que realizó el primer ministro palestino Haniyeh a Teherán hace 2 semanas. Hay claramente un escenario que se está configurando bastante definido entre quienes apoyan a unos y quienes apoyan a los otros, y tal vez también esto produzca en algún momento un cambio en Hamás al verse asfixiada, al verse sola y al verse necesitada de dinero, y el órdago lanzado por el presidente palestino Mahmoud Abbas sobre anticipar o adelantar las elecciones palestinas a enero fuerce a Hamás a un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo lo veis vosotros? Puf. No, yo creo que hace tiempo, desde la guerra del Líbano última, hay un plan a largo plazo, urdido, no sé por quién, pero creo que entre los urdidores estaría Irán, estaría Siria, Hezbollah, para hacer una larga desestabilización de la zona, o sea que con un costo sobre la mesa de miles de muertos, que los va a pagar perfectamente Hezbollah, los va a pagar Hamás, los va a pagar, como siempre lo van a pagar los pobres, digamos. En ese marco vuelve a aparecer Ahmadinejad como un personaje que ha vuelto a situar ese tren, lo ha lanzado hacia arriba y hacia una gran velocidad, y lógicamente en ese contexto la preponderancia de Hamás como gran tenaza, con una política muy persistente y de seguir con su línea hostil y hostilizadora hacia Israel, forma parte de ese mapa. Es decir, la única posibilidad que realmente tiene los palestinos de parecer que hay volver al esquema, una cierta democracia, es que Mahmoud Abbas pueda tener un papel en todo ese concierto. Y el único papel que puede tener es el de intentar parar con la farsa de un gobierno de unidad nacional, porque al fin y al cabo creo que no es más que una farsa ese tipo de acciones. Bueno, esforzar también a Hamás a que acepte los acuerdos previos y conseguir la financiación de la Unión Europea, ¿no? Es decir, reconocimiento de Israel, básicamente. Pero la política de Hamás, que es una política muy ciega, nunca va a aceptar eso. Por tanto, se enfrenta... ¿No crees que la economía, no sé... Al-Qaeda no estaría de acuerdo contigo. Al-Qaeda está muy preocupado. No, es verdad. Hicieron unas declaraciones por las cuales decían que jamás a este paso va a terminar reconociendo Israel y que eso no vale. Puede también triunfar el pragmatismo, es decir, el materialismo en el caso de Hamás? Haniyeh sobre Meshal, por ejemplo, por decirlo, ¿no? Yo no creo que... Yo creo que eso no está en las bases ideológicas ni mentales ni políticas de Hamás. Yo creo que Hamás prefiere un enfrentamiento hasta el final, porque sabe que en ese enfrentamiento, aunque no tengan dinero, aunque no consigan nada para su pueblo, van a conseguir lo que ellos consideran que son sus fines últimos. Pero también perderían legitimidad en sus propias bases, ¿no? Cuando no pueden proveer eso que prometieron, ¿no? Entonces entrar en guerra civil con Fatah, con los demás. Que es en lo que están un poquito. Sí. Pero a mí me da la sensación de que como que la política internacional en estos momentos es como un gran baile, ¿no? Que están Siria e Irán sentaditos a ver quién los saca a bailar y todo el resto de la comunidad decidiendo a quién va a sacar a bailar, y en función de eso yo pienso que Hamás tomará un camino u otro. Pienso que Hamás es en este momento, además el mero hecho de que esté dividido el mismo Hamás, por un lado Damasco y por otro lado Palestina con Haniyeh, yo creo que es realmente la toma de decisiones
Tú decías, Alex, recién que se estaban empezando a clarificar quién está con quién. Bueno, a mí esto me parece un gran paso adelante con respecto hasta hace un año, donde uno ya no sabía Hezbollah de dónde venía, con quién estaba, no sé qué. Ahora por lo menos empiezan a poner, faltan eso, las piecitas de Siria, Irán, y yo pienso que jamás se situará en función de eso. ¿Y qué me decís de Arabia Saudí? La prensa israelí esta semana hablaba de contactos secretos a alto nivel entre israelíes y saudíes, lo cual eso sí que se supone un cambio fundamental, ¿no? En la historia del conflicto de Oriente Próximo. ¿Saudí para qué lado se iría entonces? No, los saudíes siempre han apoyado a los grupos más radicales wahabistas sunitas y han financiado el terrorismo palestino. Sin embargo, puede ser que precisamente la posición de Irán los haya hecho temer un Irán nuclear y ver en Israel un posible aliado, ¿no? Y quitarles el protagonismo que siempre han tenido en todos los sentidos, porque Arabia Saudí ha financiado a todo tipo de espectros, los más moderados y los más radicales, ¿no? Arabia Saudí está en todas partes. Está en todas partes, ¿no? No, yo creo que realmente, es decir, el tema palestino de manera natural pasa por un conflicto, una explosión interna muy grande. O sea, es antinatural pensar que se va a cerrar en falso, o que se puede cerrar en falso la maduración de Hamás hacia unas posturas más moderadas, menos moderadas. Yo creo que Hamás desde el principio ha sido fiel a sí mismo. Es decir, sus objetivos son muy claros, su política es ultra reaccionaria, nunca aceptará a Israel, es decir, jamás va a lo que va. Fíjate, sí, perdón. No, y realmente, es decir, el que tiene más necesidad de que eso sea de otro modo es Al-Fatah, realmente, porque perdió las elecciones y las perdió muy deshonrosamente, estaba en un papel muy minoritario, está muy descolocado realmente en el concierto. Abbas a lo mejor tiene algo que decir, pero necesita un refrendo de urnas, digamos. Y se puede encontrar con que en marzo el escenario final sea el mismo, o sea, vuelva a perder Fatah y otra vez Hamás, con mayor o menor porcentaje de votos, tenga un papel preponderante. Entonces, ¿qué va a pasar? Realmente es mucho peor ese escenario. Entonces, es más natural que haya un conflicto de selección natural entre ellos. Suena feo esto. Sí, nos queda poco tiempo y os quiero preguntar, ¿es Israel el peor país valorado en España? Un minuto de comentarios sobre esta percepción según el último barómetro del Real Instituto Elcano. A mí personalmente, por desgracia, no me extraña nada, es decir, dado el constante imagen negativa que hay en todos los sitios con respecto a Israel. Es decir, hay una vuelta a la confusión y al mezclar las víctimas con los verdugos y a pensar que la única verdugo que existe es Israel y, por tanto, es un antisemitismo total, vamos. Yo creo que son modas y que además si lees la misma encuesta se demuestra que la mayoría de los españoles no tienen ni idea de dónde están sus tropas, de nada de los conflictos internacionales. Había un 14% creo que era que pensaba que todavía había tropas en Irak, con lo cual una frase que a mí siempre ¿no? Sí, pero había una frase que hay una frase que siempre me gusta mucho, dice: lo malo de la ignorancia no es todo lo que no sabe, sino todo lo que sabe mal. Con lo cual me parece que un poco ignorante. Eso queda reflejado en esas encuestas, ¿no? No nos tememos. Adolfo García Ortega, ha sido un placer tenerte aquí en la tertulia de Radio Sefarad. Igualmente, gracias. Muchas gracias y hasta muy pronto. Masha, Gabriel, lo mismo. Ha sido un placer tenerte, Alex. Y nos veremos próximamente aquí en Radio Sefarad. Shalom, feliz final de Hanukkah, felices fiestas, vacaciones y entrada en el año nuevo. Y hasta muy pronto aquí en la tertulia. Shalom.